Muy bien, bienvenidos estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy bien. Muy buenos días. Empezamos con la grabación del día de hoy de la clase de física con tercero PGU. Bien. Ok. Voy a compartir pantalla, por favor. La clase de hoy nosotros nos vamos a centrar en vectores. La clase de hoy es acerca de vectores, ¿de acuerdo? Bien. Entonces vamos a empezar con lo que conocemos nosotros como las coordenadas rectangulares. Bien, ¿qué nos dice acerca de las coordenadas rectangulares? Las coordenadas rectangulares están formadas por dos ejes numéricos perpendiculares entre sí. Bien, ¿cuáles son estos dos ejes numéricos? Los dos ejes numéricos son el eje X y el eje Y. El eje X y el eje Y, ¿ok? Nosotros conocemos perfectamente que el eje X es aquel que es horizontal, ¿sí? Tenemos el eje X. Entonces, la intersección de estos dos ejes numéricos como el eje X y el eje Y, siendo perpendicular el eje X al eje Y, ¿qué quiere decir perpendicular? Pues que forman 90 grados entre sí. La intersección de estos dos ejes numéricos, que son perpendiculares, forma lo que nosotros conocemos como un eje coordenado o plano cartesiano. Siendo así que todos, ¿sí? Se forman entonces cuatro cuadrantes. La intersección del eje X con el eje Y, esa intersección perpendicular, forma cuatro cuadrantes, que nosotros lo podemos ver acá en el gráfico del libro de Vallejo Zambrano, en el cual estoy utilizando pues para darles esto, ¿no? No va a ser el único libro que vamos a usar, lógicamente. Bien, entonces tenemos nosotros que el primer cuadrante que es este de acá, vamos a marcarlo con amarillo. El primer cuadrante está delimitado por esta sección, ¿no? Por la sección amarilla que yo estoy dándoles. Este es el primer cuadrante. Y es el que está formado desde acá, y vamos a contarlo en un sentido antihorario, ¿no? No se olvide que el reloj avanza en sentido horario, es decir, las manecillas giran en este sentido. Cuando nosotros analicemos los ángulos, etcétera, etcétera, nosotros no vamos a analizar en sentido horario, sino que lo vamos a analizar en sentido antihorario, ¿de acuerdo? ¿Qué es el sentido antihorario? Pues el sentido antihorario es al contrario de las manecillas del reloj. Entonces nosotros empezaremos a contar los cuadrantes en este sentido, ¿no? Bien, como les decía, tenemos el primer cuadrante, tenemos al segundo cuadrante, contándolo en sentido antihorario, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto de los cuadrantes? Pues básicamente porque nosotros necesitamos saber qué signos ocupan los números dentro de cada cuadrante. No se olviden, además de eso, de conocer los cuadrantes, que el centro, este punto de acá, se llama origen de coordenadas, lo dice acá en el libro de Vallejo Zambrano, tomo 1, ¿no? En el cual yo, pues, bueno, he escaneado y lo puedo tener acá. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice, acá acerca del eje horizontal. Bien, el eje horizontal o eje de las X, este eje de acá, el horizontal, el que está acostadito, se le denomina abscisa. Es un nombre, pues, que se ha decidido ponerle, ¿no? Abscisa o eje de las X. Es positiva a la derecha del origen, o sea que desde el origen hacia la derecha es positiva, y es negativa hacia la izquierda, ¿sí? Es negativa hacia la izquierda del origen. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, todos los números son positivos, que son positivos, yo los voy a poner con colorcito azul, ¿ok? Todos los positivos de la X van a estar acá, ¿sí? Todos los positivos van a estar en este lado de la X y a los negativos yo los voy a poner con rojo. Entonces, todos los números negativos de la X van a venir a partir del origen hacia la izquierda. Ahora, el eje vertical, vertical sabemos que es cuando nosotros estamos de pie, por ejemplo. Cuando nosotros estamos de pie, estamos en un sentido vertical. Entonces, al eje vertical se le denomina eje de las ordenadas o eje de las Y, o Y, como le quiera decir. Este eje de las Y es positivo hacia arriba del origen, entonces vamos a poner con colorcito azul igual, es positivo hacia arriba del origen, acá es positivo el eje de las Y, y es negativo, ¿sí? Y es negativo hacia abajo del origen. Con rojo pondremos lo que es negativo, entonces este eje es negativo para abajo. Excelente. Una vez que hemos reconocido los valores que para hacia la derecha de la X es positivo, hacia arriba de la Y es positivo, hacia la izquierda de la X es negativo y hacia abajo de la Y es negativo, esto nos servirá a nosotros pues para saber obviamente que vamos a, cuando grafiquemos los puntos nos va a ayudar mucho, ¿no? Estos ejes numéricos perpendiculares dividen el plano en 4 cuadrantes ordenados, que lo acabamos de ver. Y bien, ahora vamos a la graficación de los puntos. No se olvide que antes de ver los vectores, nosotros necesitamos saber cómo se grafica un vector. Bien, primero los puntos, obviamente. La posición de un punto en el plano queda determinada por un par de números ordenados, que es X e Y. ¿Qué es esta X y qué es esta Y? Cualquier número que vaya en el eje de la X, podríamos decir nosotros que es cualquier número real, ¿sí? Incluidos decimales. Y en la Y igual, ¿no? Cualquier número real, positivo o negativo. En la X y en la Y, positivo o negativo. ¿Cómo se llama a este punto? A este punto se lo llama coordenada rectangular. ¿Por qué rectangular? Porque si ustedes se dan cuenta al momento de graficar, en la mayoría de los casos se forman rectángulos, ¿sí? Se forman rectángulos. Entonces, por eso coordenada rectangular. Y corresponde a la intersección o unión o encuentro de un elemento de la abscisa X y uno de la ordenada Y. Bien. Recíprocamente a un par de números X o Y corresponde un punto en el plano. Bien, ¿por qué es el plano? Porque nosotros lo estamos viendo en 2 dimensiones, ¿ok? Estamos viendo ahorita vectores en 2 dimensiones. Ahora, nos pide que por favor nosotros representemos la posición de los siguientes puntos en el plano. Ahora, me gustaría mucho ver si es que podemos tapar, esto, ¿no? Sí, creo que sí. Parece que sí se pudo. Bien. Si nosotros tapamos esto y digámoslo así, hacemos una línea recta, hagamos una línea recta acá, esperemos que nos salga lo más recta posible, y otra línea acá. Igual tratemos de que nos salga lo más recta posible. Si no nos sale tan recto, pues bueno, no hay problema. Perdón la desprolijidad, obviamente no me va a salir tan eficientemente como yo quisiera, pero lo vamos a hacer el intento. Por ejemplo, para el punto A, que esto ustedes seguramente ya lo saben, pero estamos repasando nada más. Pues creo que de hecho sería mucho mejor si lo hago en GeoGebra. Sí, permítanme un segundito, voy a abrir GeoGebra nada más. GeoGebra es un software, para hacer matemáticas, ¿no? Para hacer matemáticas y pues bueno, ahí eso nos serviría, nos ayudaría un poquito mejor. Un momentito, ya se está abriendo. Mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de la graficación de puntos. ¿Alguien no entendió algo? Con toda confianza. Esteban, por favor, repetime esto, no entendí. Sí, no,
no te comprendí muy bien, quizá. Sí, siéntanse libres de hacerme la pregunta que ustedes quieran. No se olviden, además de eso, que cada vez que ustedes me preguntan algo o contestan a alguna pregunta mía, ustedes van ganando puntos de actuación en clase. Todas las clases que ustedes tienen conmigo, ¿sí? Empiezan ustedes con 2 notas ya. Solo por el hecho de entrar, no se olviden, ustedes ya tienen la nota de participación individual y participación grupal. Y cada vez que ustedes van participando, además, en clase, van sumando más puntos para el día, ¿no? Cada día nosotros tenemos ya calificaciones. ¿Ok? Bien, ahí se está abriendo GeoGebra. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Están hasta ahí bien? Sí, entendió. Muchas gracias por Sí, dice. responder. Sí, Muchas Liz. gracias. Perfecto. Ahí se está abriendo GeoGebra. Bien. Ustedes pueden descargarlo igual, ¿no? Ustedes entran al navegador de internet en su computadora o en su teléfono a Google Apps o sí, Play Store, creo que se llama en Google. Y bueno, para Apple, no sé, ¿cómo es para Apple? Para Apple es App Store. Bien, App Store. Entonces ustedes pueden entrar a cualquiera de ellos, ¿ok? Bien, listo. Una vez que se abre GeoGebra, que es una muy buena herramienta para que ustedes puedan usar, ¿no? Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos GeoGebra, ¿no? Bien. Dentro de GeoGebra ustedes pueden graficar puntos. Por ejemplo, voy a hacer esto un poquito más para acá. Y vamos a graficar, ¿ok? ¿Cuál era el primer punto que nos pedía graficar? Quizá ustedes no lo van a ver ahora, pero yo lo voy a ver. Nos pide graficar el punto A, que sea 5.1. 5.1, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo graficaríamos el punto 5.1? Bien, lo voy a escribir acá. Oh, mejor así. A ver, cuando nosotros nos pone graficar el punto A 5.1, voy a ponerlo acá, graficar el punto A que sea 5.1. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a recordar que siempre este primer elemento va a corresponder al eje X y que este segundo elemento de acá siempre va a corresponder al eje Y. Y así es como nosotros formamos un punto en el plano. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo digo, a ver, el profe Esteban me está diciendo que para graficar el punto A yo necesito avanzar 5 espacios. Si no tiene el signo a la izquierda, nosotros sobreentendemos que es positivo. Bien, entonces yo sobreentiendo acá, ¿no? 5. Bien, avanzo. 1 en X positivo, 2 en X positivo, 3, 4 y 5 en X positivo. Todavía no grafico el punto porque apenas estoy en la X. Ahora me toca ir a la Y. En la Y me dice sube 1, pero usted me dirá, ¿cómo sabes que te dice avanza a la derecha o avanza a la izquierda? Es según el signo. Si la X es positiva, avanzo a la derecha. Si la X es negativa, avanzo hacia la izquierda. Ahora, en el eje Y, si es que la Y es positiva, o Y como le diga, si es que Y es positiva, yo avanzo hacia arriba. Si es que Y es negativa, yo bajo, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, en la X es 5, contamos el 5, y ahora en la Y me dice subí 1 más. Subimos 1. ¿Y por qué se llamaba entonces coordenada rectangular? Pues bueno, porque yo voy uniendo, ¿no? Voy uniendo, digo, el 1 en la Y, el 5 en la X. El 5 en la X, el 1 en la Y, y aquí está mi punto A. Ahora, claro, en GeoGebra esto es mucho más fácil porque lo único que usted tiene que hacer es ubicar, ¿no? A ver, viene acá, a la segunda pestañita y acá le dice, ¿no? ¿Qué deseas hacer? ¿Querés hacer un punto en un objeto, limitar, intersección, etcétera, etcétera? Yo lo que quiero es un punto. ¿Qué punto quiero? Vamos a acercar esto un poquito más. Vamos a acercar un poquito más, eso, ahí. Fíjense, por favor, vuelvo a elegir punto, ¿no?
5 en X, entonces yo me muevo 1, 2, 3, 4, 5 en X y subo 1 en Y. Y pum, está listo, ¿no? Está listo mi punto A, que es 5,1. Yo lo voy a poner para etiqueta, a ver. Sí, la etiqueta visible, muy bien. Bueno, no sé por qué no me pone la esta, ¿no? Mostrar el rastro. No, nombre era nombre y valor. Eso, nombre y valor. Listo. Ahora sí ya está el nombre y el valor, ¿no? A 5,1. 5,1. Ok, sigamos, por favor. Bien, ahora, ustedes quizás no lo van a ver, pero veamos. El punto B que me pide es menos 4, 4. Menos 4, 4, ¿ok? Menos 4, 4. Vamos a escribirlo por acá. El punto B tiene que ser menos 4,4. Bien, menos 4, 4. Bien, ok, perfecto. Entonces, vamos a graficar menos 4, 4. Menos 4, 4, ¿cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo lo haríamos menos 4, 4? Es menos 4 en X, pero para desplazarnos menos 4 en X, vamos a tener que poner un poquito la pantalla para acá. Menos 4 en X, entonces vamos a ver. Yo cuento, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en X. Ya hemos ubicado nuestro punto en X, menos 4 en X. Y ahora dice sube 4 en Y. Bien, subo 1, subo 2, subo 3, subo 4. Y ubicamos nuestro punto, ¿no? Menos 4, 4 y ¡pum! Ahí está, ¿no? Entonces igual voy a darle clic derecho, configuración, y quiero que por favor aparezca el nombre con el valor. Ahí está el punto B, menos 4, 4. Bien. Ahora vamos a suponer que nos pide graficar otro punto, ¿no? Supongamos que nos pide graficar otro punto. Listo, sigamos, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí sobre... No, listo. No, listo. No, listo, sí entendí. No, listo. No, listo. Gracias por responder. Bien, en fin, ¿no? Este es el proceso en el cual ustedes van a graficar. Ahora, nosotros precisamente no queremos aprender a graficar solamente, me refiero, ¿no? Sino que nosotros necesitamos empezar a graficar vectores. Pero antes de graficar vectores, aquí quiero hacer una acotación. ¿Sí? Aquí quiero hacer una acotación. ¿Cuál es esta acotación? La acotación es que nosotros deberíamos ver coordenadas polares y coordenadas geográficas. ¿Por qué no vamos a ver coordenadas polares y geográficas? Es más que nada por el tiempo, ¿de acuerdo? Fíjense, apenas hemos visto cómo graficar puntos y ya son 11:30. Ahora, necesitamos, también para poder nosotros resolver vectores, necesitamos saber resolución de triángulos rectángulos. Y bueno, también de triángulos que no son rectángulos, también los necesitamos saber, pero eso lo veremos luego. Bien, ¿alguien recuerda, por favor, cómo se resuelve un triángulo rectángulo? ¿Cuáles son las cosas necesarias para resolver triángulos rectángulos? ¿Alguien que quiera participar?
Bien, no hay ningún problema. Lo diré ahora entonces, ¿no? Para que usted pueda resolver triángulos rectángulos necesita lo siguiente. Bien, necesita lo siguiente, lo diré ahora. Para resolver triángulos rectángulos, ustedes necesitan primero conocer el teorema de Pitágoras. Vamos a ponerlo acá. Teorema de Pitágoras. Bien, eso es lo primerito que usted necesita conocer. ¿Por qué? Y lo voy a poner con 1 inclusive. 1, teorema de Pitágoras. ¿Por qué es necesario el teorema de Pitágoras? Pues bueno, porque este teorema a nosotros nos ayuda a conocer uno de los lados que no se ha conocido. O sea, si es que hay un lado desconocido, el teorema de Pitágoras nos ayuda a descubrir su valor, ¿sí? Su valor. Entonces, para el teorema de Pitágoras, antes que nada, nosotros necesitamos conocer lo que vendría a ser los elementos de un triángulo, ¿no? Pero esto es materia de años anteriores, entonces no sé si es que ustedes lo recuerdan. ¿Cuáles son los elementos de los triángulos rectángulos? Cualquier persona que me quiera ayudar, ¿qué tiene un triángulo rectángulo, por ejemplo? ¿Qué cosas tiene? Sus lados. Muy bien, muchas gracias. Tiene lados. Tiene 3 lados, ¿no? Claro. ¿Perdón? Ángulos. Los ángulos. Ángulos, sí, claro. Tiene 3 lados, tiene Agudos 3 y rectos. ángulos. ¿Perdón? Agudos y rectos, los ángulos. Ah, agudos y muy rectos. bien, muchas gracias. Sí, claro. El triángulo rectángulo tiene algunos ángulos agudos y tiene un ángulo recto. Muy bien. Vamos a recordar eso, ¿no? Sí. Bien. Ahora, ya lo dijiste, Tania, ¿no? Tiene dos ángulos que son agudos, lo pongamos por acá, el ángulo tita, y bueno, acá no lo ponemos, pero digamos el ángulo alfa, ¿no? El ángulo tita y el ángulo alfa son ángulos agudos, es decir, que son de menos de 90 grados, y este de acá, que es el ángulo recto, que tiene, pues, obviamente, 90 grados, ¿bien? El ángulo recto. Ahora, vamos a establecer unas curiosidades de estos elementos del triángulo rectángulo. Los lados o catetos, lo pongamos por acá también, vamos a escribir acá. En un triángulo rectángulo existen catetos o lados, ¿no? Catetos o lados. Mamita querida, vamos a ver, estado con mayúscula. A ver, catetos o lados. Sí, sí. Está bien. Vaya. Bueno, catetos o lados. ¿Cuáles son los catetos o lados? Los catetos o lados vienen a representar la X. Cateto puesto. Ah, muy bien, Brashan. Ahí te vas acordando, ¿no? Algo parece que vimos de cateto puesto. Hipotenusa, eso dice. Hipotenusa. Eso, muy bien. Los catetos o los lados, en este caso sería la X. ¿Qué representa la X? La X representa la distancia medida en este caso desde el origen hasta este punto donde va a aparecer el punto, ¿no? El punto XY. Ahora, si esto es un cateto, esta es una distancia, esta es una medición, también lo será la Y, que va a ser el levantamiento desde la X hasta llegar al punto. Estos dos son catetos y miden la distancia que hay desde el origen hasta ese valor de acá, este valor de acá. Y en el caso de la Y también nos mide la distancia o la altura que hay de aquí a acá. Entonces, X e Y son catetos. Y ahora lo que nos corresponde a nosotros saber, aparte, es la hipotenusa. También nosotros lo conocemos como radiovector. ¿Ok? Hipotenusa o radiovector. Lo llamo radiovector porque es lo que me interesa en este momento que ustedes vayan ya asimilando la idea de que la hipotenusa también se la conoce como radiovector. Bien. ¿Quién es el radiovector en este caso? El radiovector es la R.
Pero ahora ustedes dirán, Esteban, ¿cómo sabes tú que R es la hipotenusa? ¿Por qué I no puede ser la hipotenusa? ¿Por qué X no puede ser la hipotenusa? ¿Por qué R es la hipotenusa? Y es muy fácil de contestar. La hipotenusa es siempre aquella que está opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces, cuando usted vea el ángulo de 90 grados, siempre el que esté al frente va a ser la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya el conocimiento del ángulo tita, del ángulo alfa, del ángulo de 90 grados, del cateto X, del cateto Y y de la hipotenusa. Ahora que ya sabemos estos elementos del triángulo rectángulo, podemos volver al teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? Ah, pues bueno, ya que conoces tus catetos, el teorema de Pitágoras le va a decir, yo solamente funciono para lados. ¿Sí? El teorema de Pitágoras solo sirve si es que usted lo que está buscando es un lado. A mí me sirve si yo quiero encontrar lados. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Pues bueno, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual, ¿no va esto? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, o sea, x al cuadrado, mi vida, x al cuadrado más y al cuadrado. Hola, hola. Bien, muy bien. Esa voz que escuchan es la de mi hija. Bien. Ok, sigamos, por favor. Luego, dependiendo lo que usted quiera despejar, tendrá las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si lo que usted quiere encontrar es la hipotenusa, R, pues lógicamente, como lo que estorba es este cuadrado, aplicando raíz a ambos lados de la ecuación, nos quedaría ya su versión simplificada. R o hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, x al cuadrado más y al cuadrado. Si lo que usted busca es la hipotenusa, esta es la fórmula que usted tiene que usar. Bien, ahora, ¿cómo va a ser otras fórmulas si es que yo no quiero, por ejemplo, la hipotenusa? Si yo no quiero el lado más largo, que es la hipotenusa, que no se olviden que la hipotenusa es el lado más extenso, el lado más largo, el lado con más longitud. Digamos que yo quiero la X. Bien, si yo quiero la X, si yo quiero el cateto X, ¿a qué sería igual el cateto X? Pues bueno, el cateto X sería igual a ¿qué? Despejándolo, restando en ambos lados y cuadrado. Usted puede copiar la fórmula final si es que lo desea. X va a ser igual, el cateto X va a ser igual siempre a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto o el cateto Y al cuadrado. Entonces, si usted quiere despejar la hipotenusa, si usted quiere la hipotenusa, aquí está su fórmula. R es igual a x cuadrado más y cuadrado, raíz de todo eso. Si lo que usted quiere es el cateto X, X es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto Y al cuadrado. Y si lo que usted quiere es el cateto Y, es muy similar. Si usted desea el cateto Y, pues el cateto Y va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto X al cuadrado. ¿Bien? Entonces, estamos claros hasta ahí, ¿no? Si lo que yo quiero es únicamente encontrar lados, sea la hipotenusa, sea el cateto X, sea el cateto Y, si lo único que yo quiero son lados y conozco los otros dos lados, aquí mucho ojo, ¿sí? Y si conozco los otros dos lados, pues cualquiera de estas tres fórmulas es su mejor opción. ¿Bien? Generalmente en física, aparte de entender los fenómenos naturales, nosotros vamos a participar de una manera muy activa con las fórmulas matemáticas. Entonces yo les conmino a ustedes a que vayan copiando, ¿no? Vayan copiando, bueno, la primera clase, ¿sí? En el estilo universitario, ¿no? A ver, ¿de qué es esta clase de vectores? ¿Cuáles son las fórmulas que necesito? Tal, tal, tal. Perfecto, que vengan los ejercicios, ¿no? Bien. Listo, entonces, teorema de Pitágoras explicado. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca del teorema de Pitágoras? ¿Alguna pregunta acerca del teorema de Pitágoras? ¿No hay ninguna pregunta? No,
No, No, listo. Perfecto. No. Bien. Bien, si no hay ninguna pregunta, mis estimados, vamos a seguir entonces con la clase. Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos entendido el teorema de Pitágoras o haberlo recordado, vamos a pasar ahora a ver otra forma en la que nosotros podemos obtener datos de los triángulos rectángulos. ¿Cuáles son estos datos que nosotros podemos obtener de los triángulos rectángulos? Pues a través de las funciones trigonométricas. Trigonométricas. A través de las funciones trigonométricas. Ahora usted dirá, ¿necesitamos sí o sí las funciones trigonométricas para resolver ejercicios de triángulos rectángulos? Sí. Puesto que esto le sirve si usted quiere conocer lados y o ángulos. Y o ángulos, ¿de acuerdo? Si es que usted necesita conocer lados y o ángulos, usted tiene que usar las funciones trigonométricas. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, perfecto, vamos a usar las funciones trigonométricas, pero ¿cuáles son, Esteban? ¿Y cómo sé yo cómo usar una función trigonométrica dependiendo del caso? Pues bueno, las funciones trigonométricas van a estar basadas, ¿sí? Las funciones trigonométricas van a estar basadas en los ángulos. No hay función trigonométrica sin un ángulo. Y nosotros tenemos 3, así que estamos genial. Estamos genial. Nosotros tenemos el ángulo θ, tenemos el ángulo alfa y tenemos el ángulo de 90 grados. Vamos a escribir entonces las funciones conocidas, pero antes nosotros vamos a hacer una pequeña analogía, no sé si será un anagrama, la definición semántica se me va en este momento, pero vamos a utilizar el siguiente artilugio, podríamos llamarlo, ¿no? El famoso SOHCAHTOA. ¿Qué es el famoso SOHCAHTOA? Pues bueno, yo empiezo por una letra S mayúscula, todas las consonantes van con mayúscula, excepto las del final, ¿no? TOA, vienen las vocales juntas acá, ¿no? SOHCAHTOA. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué SOHCAHTOA? ¿Qué es SOHCAHTOA? Pues bueno, aquí vamos a poner una H que es muda, que no suena, igual acá una H que es muda, que no suena. Y este artilugio a ustedes les va a ayudar a acordarse de las funciones trigonométricas. S corresponde a seno, ¿sí? A seno, a la función seno. Vamos a escribirla acá. Seno. Pero Esteban, tú nos acabas de decir que necesitas sí o sí un ángulo para tu función trigonométrica. ¿Qué ángulo vas a usar? Y bueno, yo voy a utilizar el ángulo θ, se me ocurre, luego utilizaremos el ángulo alfa. El ángulo θ. El ángulo θ, ¿qué me dice el SOHCAHTOA? El SOHCAHTOA me dice, el seno, que es la letra S, el seno es opuesto sobre hipotenusa. No se olviden que el SOHCAHTOA lleva H muda, ¿sí? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Perfecto, Esteban. El seno es opuesto sobre hipotenusa, pero ¿quién es el opuesto a θ? ¿Cómo identifico cuál es el opuesto a θ? Opuesto significa al frente. Y si θ es este ángulo, ¿quién está al frente de este ángulo θ? Al frente de este ángulo θ está el cateto I. Entonces ponemos, si el seno es opuesto sobre hipotenusa, voy a poner que el opuesto al ángulo θ es el cateto I. Y Esteban, ¿cuál sería entonces el cateto opuesto si yo estuviera haciendo el seno de alfa? Si yo estuviera haciendo el seno de alfa, ¿cuál sería el opuesto entonces, Esteban, a alfa? Y bueno, el opuesto a alfa sería el cateto X. ¡Ah, qué interesante! Entonces se regó la colada. ¿Sí? Bien, entonces el cateto opuesto a alfa es el cateto X. Discúlpenme un segundito. Mamita querida. A ver, listo. Pero, Esteban, te falta la hipotenusa. Sí, es verdad, me falta la hipotenusa. Vamos a poner la hipotenusa acá. Seno de θ es cateto opuesto a θ.
Pongámoslo con rojo, ya que nos hemos tomado la molestia de poner con rojo esto. Pongámoslo con rojo. El cateto Y con rojo. El cateto X, que es el opuesto, con azul. Y la hipotenusa, pues bueno, al ser hipotenusa, con R con negro, ¿no? Ambas son cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, fíjense cómo no es lo mismo el opuesto, el cateto opuesto a tita que el cateto opuesto a alfa. ¿Bien? Ya hemos hecho el seno. Ahora vamos a hacer el coseno. Y rapidito, porque no nos queda mucho tiempo de grabación. Espero yo poder culminar, por lo menos con las funciones trigonométricas, ya para enviarles ejercicios y poder resolver con ustedes. Esto es alfa. Coseno de alfa igual. Y por último, tangente de tita. Tangente de tita y tangente de alfa. Tangente de alfa. Bien. Bien, entonces, el SOHCAHTOA, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el SOHCAHTOA del coseno? El coseno es la C grande. El coseno es A, adyacente sobre hipotenusa. Esteban, ¿qué significa adyacente? Bueno, adyacente significa al lado, próximo a. Sí, estos matemáticos inventándose palabras raras, ¿no? Bueno, pero bueno, no, en realidad no. Adyacente es un término matemático. Bien, ¿qué ponemos entonces? ¿Quién es adyacente? Esteban, ¿quién es adyacente a tita? Pues bueno, podríamos decir que podría ser la R y la X, pero R es hipotenusa. El coseno en el SOHCAHTOA dice que la hipotenusa va abajo, entonces hipotenusa va abajo en los dos lugares. Entonces el adyacente o el próximo es el cateto X. Lo pongamos entonces acá con azul, X. El cateto adyacente a tita es X. ¿Quién será el cateto adyacente a alfa, mis estimados? Díganmelo. Y. Eso, Y o Y, perfecto. ¿Ok? Vamos, tangente de tita. ¿Qué me dice el SOHCAHTOA? El SOHCAHTOA me dice que la tangente es opuesto sobre adyacente, pero el opuesto a tita. El opuesto a tita es I, o teta, como le digan, ¿no? El opuesto a tita es I. ¿Y cuál es el adyacente? El adyacente es X. Es X, excelente. Ahora, ¿cuál es el opuesto a alfa? Es X. Y el adyacente es Y. Ahora ustedes me dirán, ¿y para qué? Sí, ¿y para qué hacemos todo esto? ¿Y para qué hacemos todo esto? Pues bueno, si es que da la casualidad de que usted no puede usar el teorema de Pitágoras para encontrar determinado lado, ustedes van a recurrir a estas funciones trigonométricas, ¿ok? Sí, con el teorema de Pitágoras no puedo encontrar ángulos, con las funciones trigonométricas sí. Entonces, todo esto que les he dicho, pues el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas son básicamente para la resolución de triángulos rectángulos. Una precisión nada más, ¿ok? No se vaya a olvidar un asunto muy importante, que es que el ángulo alfa más el ángulo tita más el ángulo de 90 grados deben sumar un número de grados específico. ¿Alguien se acuerda? Pues bueno, son 180 grados lo que tienen que sumar. Alfa más tita más el ángulo de 90 grados deben sumar 180 grados, ¿de acuerdo? Eso nada más, eso les puede resultar de mucha utilidad por el hecho de que a veces no dan ángulos, no dan un ángulo, por decirles, ¿no? O no dan los dos ángulos, pero dan un lado, etcétera, etcétera. Ahora, yo, si fuera más curioso, ustedes podrían preguntarme, y Esteban, ¿no puedo sacar el seno de 90, el coseno de 90 y la tangente de 90? ¿Será que se puede? Sí, ¿Será que no se puede? Sí, se puede. Claro que sí se puede, pero no me daría a mí ningún valor que yo necesite saber, ¿sí? Porque son valores constantes ya. Ustedes, por ejemplo, si aplastan en su calculadora y está en DEC su calculadora, van a encontrar que el seno de 90 grados les va a dar 1. Yo no tengo calculadora. Pueden comprobarlo. Pueden decir, no, Esteban, estás mintiendo. No da 1.